El comienzo fue brusco. El sonido de las campanas rompió el silencio otoñal, y la gente que se encontraba a las puertas del pueblo no pensó en la oración, sino en el pan, la dote y la edad de sus hijas, para no perder una unión ventajosa. En ese momento, parecía que el aire mismo calculaba quién estaba listo para casarse y quién debía esperar aún, por el bien de toda la familia. Les saludo. Les pido que escriban en los comentarios desde dónde nos ven y les deseo una agradable escucha. Bajo las colinas se encontraba el pueblo, rodeado de estrechas franjas de tierra, divididas hacía tanto tiempo que las piedras de los límites habían echado raíces. A finales del verano, la gente se quejaba de los impuestos, de la diezma al monasterio, y de que cada casa tenía su propia aritmética para las bodas. En algunas familias se contaba por años, en otras por sacos de grano. Se contaba igual que en el mercado se miden las telas, no con los ojos, sino con la palma de la mano. En la casa del molinero vivían Tecla y su hija Milena. Tecla había llegado al pueblo desde otra región después de una gran epidemia y se mantenía firme, pero en los rostros de los vecinos se reflejaba la curiosidad habitual. Era viuda, no tenía un hombre que la apoyara, pero tenía una hija y los ingresos del molino. En primavera, el agua arrastró las ruedas y los ingresos disminuyeron. Desde entonces, Tecla notó que el escribano Ivo, que ayudaba a llevar las cuentas de la oficina del señor y se consideraba un experto en las costumbres locales, aparecía con más frecuencia en la puerta. No era rico, pero sabía leer, memorizaba los cálculos y se enteraba de quién tenía tierras tan pequeñas que no había sitio para su hijo. Decía que los rumores corren más rápido que el viento y que siempre esconden la esperanza de alguien y la desgracia de otro. En la casa de al lado vivía el carpintero Lázaro con su hijo Matías y su sobrina Adelia. La carpintería daba poco de comer, pero era un trabajo honrado. Lázaro tenía otros planes. Ahorraba con timidez monedas para la dote de Adelia y decía que aún era pronto para ella, aunque ya había cumplido la edad que otros consideraban suficiente para el matrimonio. Lázaro veía cómo en las ciudades las chicas salían más tarde, porque los oficios y los talleres atraían a los jóvenes. Pero en el pueblo era diferente. La tierra no se estiraba, y quien llegaba antes se quedaba con la casa. Por aquellos días llegó al monasterio de la colina un nuevo sacristán. Se llamaba Hermano Simeón. Era más callado que hablador, pero la gente pronto se dio cuenta de que tenía poder sobre el grano, las deudas y las promesas. Sabía el valor del tiempo y sabía el valor de la espera. Escuchaba a los campesinos discutir sobre la edad para casarse y no intervenía. Solo abrió el viejo libro de deudas, en el que, además de los números, había unas extrañas anotaciones. Junto a una casa había una pequeña cruz, junto a otra un barco dibujado. Esos signos parecían un capricho del antiguo tesorero, pero Simeón tenía su propia idea. Consideraba que los signos eran la clave de antiguos acontecimientos. El otoño trajo consigo la feria, y las hojas caían de los sauces junto al arroyo.
Milena estaba en la feria, junto al mostrador de telas, ayudando a su madre a cambiar harina por tela. Medía con destreza el metro y el escribano Ivo, al pasar, notó que tenía mano firme, mirada precisa y voz tranquila. Pensó que la joven tenía un talento oculto, poco común en una campesina. Veía el número en cada objeto. Era precisamente esa señal la que nadie había considerado importante hasta entonces. En la feria surgió otro tema. Un sirviente de la casa de un comerciante de la ciudad, que había venido a comprar madera y harina, dijo que el comerciante estaba buscando una novia para su sobrino. Aclaró que el comerciante quería darse prisa. El invierno se acercaba y el camino y la gente lo tenían difícil. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. El comerciante daría una buena dote, lo que significaba que la edad se podía calcular según el bolsillo. Si era ventajoso, entonces temprano no se consideraba temprano. Tecla pensó en ello así. El molino estaba endeudado, el invierno sería hambriento, su hija era joven, pero el destino exigía una decisión. Por la noche, puso una jarra de barro sobre la mesa y le dijo a Ivo que quería resolver el asunto con honor y sin prisas. Ivo respondió que en el libro del monasterio su casa estaba marcada con una cruz, lo que significaba que había una deuda antigua que no se podía eludir. En aquellos días, Adelia llevaba en secreto cestas con manzanas secas desde la casa del carpintero al monasterio. Pensaba que así pagaba la ayuda que le había prestado la comadrona Marina hacía tiempo. En su día, Marina la había salvado de una fiebre y le había dejado un pequeño amuleto con el dibujo de un barco. Adelia la guardaba bajo la camisa y no se la enseñaba a nadie. Creía que el barco era un símbolo de cambio y esperaba irse a la ciudad para aprender a tejer. Su sueño era sencillo. No casarse por pobreza, sino ganarse la dote con sus propias manos. Los ancianos del pueblo recordaban que, a lo largo de los años, la edad para casarse había variado como el agua de un canal. En los años de bonanza, se casaban más tarde, porque se podía esperar y reunir más para la dote. En los años de mercados cerrados y guerras, se casaban antes, para unir los hogares y sobrevivir a la tormenta. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todo se decidía en función del pan, los impuestos y el número de parientes en la zona. A principios de noviembre, llegó al pueblo un mensajero del comerciante con una pequeña caja. La caja estaba forrada de cuero y sellada con cera azul. Dijo que dentro había un signo de noviazgo y pidió que se lo entregaran a Tecla. Esa noche, en la casa del molinero, oscureció antes de lo habitual. El viento arrastraba el humo por el tejado y las gallinas cacareaban en el umbral. Tecla puso la caja sobre la mesa, pero Ivo pidió que esperaran hasta la mañana siguiente para abrir el sello, porque había notado algo extraño. En la cera había impreso un escudo con un barco. Ivo recordó que había visto un símbolo igual en un libro del monasterio, junto al nombre de la comadrona Marina. Decidió que no era una coincidencia. Milena no durmió en toda la noche. No le preocupaba la caja,
sino las conversaciones de las mujeres en la feria. Alguien dijo que al comerciante le gustaban los negocios rápidos y que su sobrino tenía mala salud y buscaba una esposa más joven de lo que era habitual en la ciudad. Milena entendía que ella no era un objeto, pero que la casa tampoco era una cesta vacía. Había deudas, había una piedra de molino que había que reparar. Recordaba cómo el hermano Simeón le había dicho a Tecla, en la confesión, que la Iglesia consideraba la madurez, según el canon, de manera diferente al mercado, que el consentimiento era más importante que la prisa. Pero Simeón lo decía como un consejo, no como una orden. Por la mañana, Ivo llegó antes del amanecer. Dijo que la caja debía abrirse en presencia de otras personas, para que luego no hubiera malentendidos. Llamó a Lázaro, llamó al alcalde, y todos se dirigieron a la casa del molinero. En el cofre había un pergamino con una propuesta de matrimonio. La dote del comerciante, grano para el invierno, el derecho a utilizar parte de la presa del molino. Había también una condición. El matrimonio debía celebrarse antes de que llegara el primer frío intenso, antes de que se cerraran los caminos. En los márgenes había unos signos, una pequeña cruz y un barco. Tecla miró los signos y palideció. Hace muchos años había llegado a ese pueblo sin marido, con un bebé en brazos. La comadrona Marina la había ayudado entonces y le había pedido que le devolviera la deuda cuando llegara el momento. Le dijo que la deuda no siempre se paga con monedas. A veces se paga con la elección correcta a favor de otro hogar. Tecla comprendió que la barca y la cruz eran el rastro de aquel antiguo acuerdo. Ese día ocurrió algo más. Un hombre con una capa gris, sin signos de riqueza, se acercó al monasterio. Pidió ver al hermano Simeón y habló con él durante mucho tiempo a un lado. Por la noche, Simeón bajó al pueblo y le pidió a Tecla que esperara 3 días con el compromiso. Dijo que llegaría a la ciudad un hombre que quería resolver la deuda de otra manera. No dio ningún nombre, solo dijo que ese hombre estaba relacionado con la comadrona Marina por un antiguo servicio. Las palabras de Simeón les parecieron extrañas a todos, pero donde hay un monasterio, hay pan, y no se suele discutir con el pan. Al día siguiente, Milena fue a ver al carpintero Lázaro para entregarle la harina. Por el camino, oyó a Lázaro convenciendo a Adelia de que no se marchara a la ciudad. Le decía que allí los oficios mantenían a las chicas esperando hasta que reunían el dote, y que allí el matrimonio llegaba más tarde. Dijo que en su región los matrimonios eran más tempranos porque la tierra era escasa y era importante unir las parcelas. Adelia respondió que quería elegir el momento ella misma. Las voces se acallaron cuando Milena entró. Ella vio sobre la mesa de Lázaro una placa de madera con el símbolo de un barco tallado. Lázaro dijo que era un pedido antiguo, hecho hacía muchos años para una mujer que había ayudado en un parto. Milena comprendió que el dibujo del amuleto de Adelia y el sello del pergamino tenían el mismo origen. Por la noche, un viajero discreto llegó al pueblo. Se detuvo junto al pozo
y preguntó a los niños cómo llegar a la casa de la comadrona Marina. Le respondieron que Marina había fallecido hacía un año. Asintió en silencio y se dirigió al monasterio. Simeón lo recibió en la puerta. Más tarde, Simeón visitó a Tecla y le dijo que el viajero pedía que le permitieran pagar parte de la deuda del molino. No con dinero, sino con grano, y el derecho a llevar harina a la ciudad. Tecla se sorprendió. Solo las personas influyentes hacen eso. Pero el viajero no se hacía llamar mercader, no exigía gratitud, solo pedía que le abrieran el viejo libro de deudas. El escribano Ivo reconoció en este extraño hombre al mismo sirviente del comerciante que había traído el cofre. Sin embargo, la ropa era diferente. Ivo comprendió que no se trataba de un simple sirviente. Recordó cómo, en la feria, los comerciantes de la ciudad guardaban un respetuoso silencio ante este hombre. Lo más probable era que se tratara del propio mercader, solo que sin su séquito. Y aquí se produjo un giro. Un extraño con recursos intervino de forma inesperada, como salido de la nada. Pero no fue una casualidad. En el sello del pergamino había un barco. En el amuleto de Adelia había un barco. En la placa de Lázaro había un barco. Y en la manga del viajero había un bordado casi imperceptible de un barco. Todo apuntaba a la antigua red de obligaciones creada por la comadrona Marina. Ella había salvado una vez al hijo de un mercader, y éste prometió satisfacer sus peticiones incluso después de su muerte. El tercer día comenzó con inquietud. Al amanecer entró en la casa de Tecla otro mensajero, en nombre del propietario de la presa vecina. Traía una carta, en la que se decía que si Tecla no casaba a su hija a tiempo, le cortarían el agua del molino, ya que no había garante de la deuda. Era un auténtico thriller cotidiano. La entrega habitual de una carta se convertía en una amenaza. Tecla sintió que el aire húmedo se volvía pesado. Ivo volvió a leer la carta y notó algo extraño. El sello era rojo, pero ese vecino siempre ponía cera negra. Ivo sacó un pequeño cuchillo del bolsillo y, bajo la capa de cera roja, descubrió una marca negra. Alguien había intentado ocultar el sello antiguo. Comprendió que la carta era falsa y que había sido falsificada por aquellos que se apresuraban a imponer la unión en condiciones que les favorecían. El viajero pidió permiso para acudir al patio del monasterio, a fin de examinar los documentos allí, en presencia de testigos. Todos estuvieron de acuerdo. En el patio se reunieron el anciano, Lázaro, Tecla, Milena, Adelia, el escribano Ivo y el hermano Simeón. El viajero puso 3 cosas sobre la mesa: una copia del pergamino con la propuesta de matrimonio, la carta sobre la privación de agua, y el amuleto con el barco que Marina le había dado después de aquella noche en la que lo salvó. Simeón trajo el libro de deudas del monasterio, y ahí se produjo el primer gran giro. El escribano Ivo se fijó en que las marcas de la cruz en los márgenes del libro
se repetían en los lugares correspondientes de la carta. Dijo que esas marcas eran signos convenidos de promesas. La cruz, una petición de misericordia. El barco, una petición de camino. Marina pedía misericordia para la viuda Tecla y un camino para la huérfana Adelia. El viajero añadió que había venido a cumplir la segunda petición, llevar a Adelia a la ciudad para que estudiara y asegurarle una dote más adelante, cuando ella misma la eligiera. A cambio, se ofreció a hacerse cargo de la deuda del molino para que Milena no se casara pronto por necesidad. Así apareció inesperadamente el benefactor, y esto deshizo el nudo de amenazas. Pero no todo se resolvió de inmediato. El alcalde dijo que las costumbres del pueblo exigían respetar los plazos. Entonces Milena pidió la palabra. Extendió ante todos unas bolsitas de hierbas y unos pequeños huesos de conteo con los que a veces jugaban los niños. Mostró que el monasterio tomaba el diezmo de cada bolsita, su parte de cada venta, y que con la cosecha actual, su casa podría sobrevivir hasta finales del invierno, si obtenía un descuento en la molienda para los vecinos, en lugar de una dote urgente. Calculó cuántos días se necesitarían para reparar la piedra del molino al precio de Lázaro. Su cálculo era exacto. La gente vio que la chica de una casa humilde sabía contar como una tienda de la ciudad. Fue un giro de talento oculto contra el estatus. La palabra de una plebeya de repente resultó más fuerte que la jerarquía habitual. Simeón asintió y anotó su cuenta en el libro. El viajero ofreció más. Daría grano para 2 semanas y respondería ante el propietario de la presa. Pero entre la multitud se oyó la voz grave de un muchacho al que solían echar del patio del monasterio por su inquietud. Era Néstor, un huérfano al que llamaban tonto, porque confundía las palabras y perdía los sacos de harina. Dijo que había visto al segundo mensajero poner cera roja sobre la mesa del propietario de la presa la noche anterior. Dijo que el mensajero susurraba algo sobre un sello, porque le temblaban las manos. Todos se rieron de Néstor. Confundía las palabras, era subestimado e invisible. Pero el escribano Ivo le escuchó y le preguntó dónde había sido exactamente. Néstor señaló la ventana donde normalmente se guardaba la caja sellada. Fuera de la ventana encontraron restos de cera roja y un cuchillo similar a los del monasterio. El cuchillo era viejo y tenía grabada una fina marca en forma de barco. Resultó que la falsificación la había hecho el sirviente del propietario de la presa, y lo había hecho para obtener agua y tierra. Néstor se convirtió inesperadamente en un héroe, porque su observación desenmascaró la jugada de ajedrez de los adultos. Fue el giro de un héroe subestimado. Cuando se descubrió el engaño, el alcalde exigió que se presentara el propietario de la presa. Este acudió, vio el cuchillo y el sello de cera y, por su antigua amistad con el monasterio, accedió a no ejercer presión.
pero dijo que consideraba que el matrimonio precoz era algo normal, porque así se mantenía la paz. Entonces Simeón explicó con calma el significado de las antiguas marcas. Marina pedía clemencia y libertad, no para violar el orden, sino para que el orden no destruyera a las personas. El orden sin elección es como una presa sin descarga de agua. Primero aguanta y luego se rompe. Aquí se coló otro descubrimiento que había madurado durante mucho tiempo. El escribano Ivo, hojeando el libro, encontró una anotación sobre una antigua donación al molino. Allí se decía que un maestro itinerante, un joven carpintero, había ayudado 20 años atrás a arreglar las ruedas después del deshielo. No figuraba el nombre del artesano, pero junto a la anotación había una pequeña cruz y una letra que recordaba a la L. Tecla palideció, porque recordó que el año en que llegó al pueblo, un ayudante anónimo con las manos talladas la había apoyado. Lázaro se sonrojó y reconoció que había sido él. Entonces no sabía que Tecla era viuda y que tenía en brazos a un niño ajeno, salvado por la comadrona. Lázaro añadió que Marina le había pedido que guardara silencio hasta que llegara el momento en que el pasado pudiera salvar el presente. Así se manifestó un parentesco oculto, no de sangre, sino de actos. La casa de Lázaro y la casa de Tecla estaban unidas por una antigua ayuda, y eso se convirtió en otro apoyo para la decisión. El invierno llegó al valle sin preguntar. Los caminos se volvieron duros como una galleta, pero en el pueblo pareció haber más luz. El miedo al matrimonio precoz se debilitó. La gente seguía discutiendo sobre las normas, pero lo hacía con más calma. El viajero, al que todos reconocían ya como comerciante, no reveló su nombre, aunque podía hacerlo. Le dijo a Simeón que en la ciudad se contaban los años de matrimonio de otra manera. El oficio requería tiempo. La dote se reunía durante más tiempo. Y, por eso, las jóvenes y los jóvenes se casaban más tarde. Dijo que en la frontera, donde hay mucha tierra y poca gente, los matrimonios son más tempranos, porque se necesitan manos y caballos. De lo contrario, el pueblo no sobrevivirá. Sus palabras no eran una orden, sino una descripción seca. Dejó el grano, la fianza, y ordenó a su hombre que trajera para Adelia un lugar en el taller de tejedores. Mientras tanto, Milena se hizo cargo de la piedra del molino estropeada. Dividió el proceso en pasos, pidió ayuda a Lázaro y Matías, y acordó con el alcalde un descuento para los vecinos para que no hubiera ruido. Dijo que estaba dispuesta a esperar hasta la primavera, y más allá para casarse, porque ahora la deuda se salda con trabajo y cuentas, y no con prisas. Su tranquilidad se convirtió en una fuerza inesperada. Las personas, acostumbradas a medir los matrimonios en años y sacos, vieron por primera vez que el tiempo no solo se puede medir en plazos de noviazgo, sino también en cambios factibles. Pero el mundo no cambia con una sola decisión. El sirviente del propietario de la presa, el que falsificó la carta, desapareció durante 2 días. Lo encontraron en el camino,
intentando huir al castillo vecino. Lo llevaron al patio del monasterio. Dijo que había falsificado el sello por orden de su amo, porque éste temía que, sin una unión rápida, el molino se fuera a la ciudad. El propietario soportó la mirada de Simeón y dijo que no había dado ninguna orden. Entonces Néstor intervino de nuevo. Trajo una vela agrietada con gotas de cera roja y mostró que esas gotas las había comprado ayer en el mercado. Explicó que el sirviente había comprado la cera a un forastero por su cuenta, lo que significaba que había actuado en su propio beneficio, esperando una recompensa por su diligencia. El sirviente fue enviado a reparar la presa bajo supervisión. A Néstor se le pidió que supervisara el trabajo. Así, el niño que ayer había sido expulsado se convirtió en los ojos de todo el pueblo. El subestimado se convirtió en necesario. Mientras los campos se enfriaban, una mujer de aspecto extraño llegó al patio del monasterio. Llevaba una falda sencilla, pero caminaba con paso firme. Le dijo a Simeón que traía una carta de los futuros maestros de la ciudad de Adelia. En la carta se decía secamente que la alumna con el rosario en forma de barco podía comenzar al inicio de la Cuaresma y que el pago estaba cubierto por la deudora de la comadrona Marina. Nadie comentó en voz alta esta frase, pero todos entendieron que el viajero también había pagado allí. Adelia apretó el rosario y susurró en voz baja su agradecimiento, aunque guardó silencio sobre su sueño. Lázaro se hizo cargo del resto de los gastos y dijo que su casa no era más pobre que su conciencia. Entonces ocurrió algo más. El escribano Ivo, al quedarse solo con el libro, de repente notó en el texto las curvas familiares de las letras de algunos apellidos. Se dio cuenta de que esas anotaciones las había hecho la misma persona, aunque los años habían cambiado. Pensó en el viajero y en cómo sostenía con firmeza el pergamino, en cómo había dejado escapar descuidadamente la palabra sobre el banco de la ciudad. Ivo reunió todas las pistas: el sello del barco, el respeto de los comerciantes, los antiguos registros, el pago de la escuela. Llegó a la conclusión de que el viajero era el propio comerciante y que el sobrino era una invención para comprobarlo. Decidió hablar con él. Ivo se acercó a él junto al pozo y le dijo que en el libro de deudas, la barca junto a la cruz no estaba ahí por casualidad. La barca era la elección del camino y la cruz, la elección de la medida. Le transmitió la idea de que aquí no se decidía con dinero, sino con tiempo. El viajero esbozó una sonrisa y dijo a través de Simeón que estaba de acuerdo. A partir de ese día, en el pueblo, se habló más sobre la edad del matrimonio, pero ya no eran rumores, sino discusiones sensatas. Los ancianos repetían que antes se casaban pronto debido a las guerras y los miedos, pero también reconocían que en los años de bonanza los hijos se quedaban en casa más tiempo, porque había que comer y dónde enviar a los más jóvenes a estudiar. En el monasterio, Simeón daba instrucciones en las que contaba ejemplos. En los pueblos de montaña, los matrimonios eran antes debido al corto verano.
cuando había que dar tiempo a unir el ganado y a las personas. En las ciudades comerciales, más tarde debido al largo camino hacia el oficio. En las regiones orientales, donde la familia está estrechamente unida, más a menudo temprano, para fortalecer los lazos familiares. En las tierras libres del norte más tarde, porque la tierra espera y retiene. No moralizaba, mostraba la lógica de la época. Mientras tanto, Milena, acostumbrada a las cuentas, pasó al grano. Demostró que si se entregaba al monasterio una parte de la harina no en sacos, sino en partes iguales de cada molienda, la casa podría sobrevivir sin un matrimonio urgente. Simeón la apoyó, acordó la nueva medida y, una semana después, apareció una anotación en el libro. Medida por partes. La gente murmuró, pero la apoyó. Vieron cómo el talento oculto de una simple muchacha había cambiado el orden habitual, donde antes solo se oían voces masculinas. Aquí se manifestó también una silenciosa justicia. La elección no solo fortalecía la casa de Tecla, sino que también mantenía el equilibrio para los demás. Para las fiestas de invierno llegaron noticias de la ciudad al pueblo. Adelia había sido aceptada como aprendiz de tejedora. Se le había pagado el alojamiento y, en el futuro, su dote se reuniría en forma de tela en lugar de monedas. Lázaro dijo que era justo. Trabajo en lugar de prisas. Mientras tanto, su sobrino Matvei había aprendido los entresijos de las ruecas, que el viajero le había enseñado pacientemente. Matvei decía que ese hombre conocía los molinos tan bien como los comerciantes y los carpinteros. Esto se convirtió en otra pista sobre la verdad acerca del huésped. Tecla observaba a su hija y pensaba en su juventud. Recordaba cómo Marina decía que la época respiraba a través de las personas. Si las personas no tienen elección, la época las ahoga. Si tienen elección, la época avanza. Tecla encontró en una vieja caja un trozo de cinta azul y se lo dio a Milena, como señal de que la casa reconocía su derecho a decidir por sí misma. A través de la historia, le dijo que en su familia no se hacía así, pero que ahora sí. Milena aceptó la cinta no como adorno, sino como símbolo de moderación. Pronto se reveló el último secreto. El sirviente del comerciante, el primero que trajo la caja, se le escapó en la feria que el sobrino no necesitaba una novia, que toda la historia era un invento para poner a prueba a la gente. ¿Quién vendería el futuro de su hija por un saco de grano y quién buscaría otro camino? Este chisme llegó a oídos de Simeón. Llamó al viajero y le dijo directamente que jugar con el destino no era cosa buena. El viajero respondió que quería ver quiénes en el pueblo se aferraban solo a las costumbres y quienes entendían que las costumbres son herramientas, no cadenas. Añadió que estaba dispuesto a revelar su nombre. Se llamaba Stepan, hijo del mismo comerciante, cuya familia había sido salvada en su día por la comadrona Marina. Dijo que él era ese sobrino, pero que tenía otra edad y que no pensaba casarse. Confesó que quería reservarse el derecho de cumplir con su deber para con Marina, y que ahora lo consideraba cumplido.
Sus palabras no eran una justificación, sino una confesión. Ivo le aseguró que lo había anotado en el libro como un hecho, no como un juicio. En ese momento, Néstor mostró su nuevo trabajo en la presa. Organizó turnos, dividió a la gente y el agua fluyó más uniformemente. Se había convertido de un chico torpe en una persona que sostenía una parte importante del pueblo. La gente empezó a saludarlo con la cabeza, e incluso el propietario de la presa dejó de echarlo del porche. El héroe subestimado ocupó su lugar. Su elección fue sencilla. No se vengó, sino que trabajó. Milena, al ver esto, decidió probar otra idea. Fue a ver a un viudo del otro extremo del pueblo, que no tenía hijos, y le propuso una nueva medida: darle una pequeña parcela para cultivar cebada durante la temporada, y a cambio, recibir 1/3 de la harina. El viudo aceptó. Así la casa de Tecla obtuvo otro sustento. La gente empezó a decir que la joven había encontrado en la tierra los números, y en los números la libertad. Era la continuación de una línea de talento oculto. Su baja condición social dejó de ser una cadena, porque el conocimiento de la medida se convirtió en un escudo. Llegó la primavera. Adelia se marchó a la ciudad. La despidieron sin lágrimas. Lázaro se mantuvo firme. Matvey llevó el baúl y Milena una bolsa con manzanas secas como regalo para la tejedora. El viajero Stepan se mantuvo al margen y no intervino. Dijo a través de Simeón que la cuidaría desde lejos, pero sin presionarla. Dejó una carta en la que decía secamente que las obligaciones con la comadrona Marina estaban saldadas, pero que el barco de su marca seguía navegando en los asuntos de aquellos a quienes ella había ayudado. Era un agradecimiento silencioso, sin palabras bonitas. En verano, en el pueblo se celebró una charla general sobre los matrimonios. El alcalde expuso ejemplos en la pizarra. Quienes habían salvado su hogar en tiempos de hambruna gracias a un matrimonio temprano. Quienes habían adquirido un oficio gracias a un matrimonio tardío. Quienes se habían equivocado y quienes habían salido ganando. Reconoció que, en su lugar, la edad media siempre variaría. Poco a poco, pero variaría, porque cada año es diferente. La gente sopesó. Donde los campos son pobres, los matrimonios son más tempranos, para unir las parcelas. Donde el oficio es más fuerte, los matrimonios son más tardíos, para acumular destreza y dote. Las normas religiosas no eliminaban la pobreza ni la posibilidad de elegir. Establecían los límites dentro de los cuales se desarrollaba la vida. Simeón formuló la idea de manera sencilla. La Iglesia considera sagrado el consentimiento matrimonial, pero el consentimiento no es miedo, sino comprensión. Hablaba como si colocara piedras en una presa, sin palabras superfluas, pero con precisión. A finales de año aparecieron varias marcas nuevas en el libro de deudas. No era una cruz ni un barco. Ivo propuso un nuevo símbolo para los contratos que se celebraban sin coacción. Un pequeño círculo. Dijo que el círculo era el tiempo
que las personas habían cerrado y que ellas mismas abrirían. Tecla y Milena tenían ese círculo en la página donde antes había una pesada línea sobre la deuda. En el caso de Lazar, el círculo apareció junto a las anotaciones sobre el aprendizaje de Adelia. En el caso de Néstor, el círculo se colocó cerca de la presa. La comadrona Marina ya no estaba con ellos, pero su red de acciones seguía uniendo a las casas. Milena se casó más tarde, no con un hombre de la ciudad ni con el propietario de la presa. Ella eligió a Matvei. No tenían tanto una dote como una cuenta conjunta. Acordaron posponer el momento hasta que Adelia se estableciera en la ciudad. Su matrimonio no fue ni temprano ni tardío, sino a su debido tiempo. En el libro estaba marcado con un círculo, no con un barco ni con una cruz. Por la noche, Simeón dijo que era una buena señal. El círculo trae una corriente tranquila. Adelia regresó a la feria años después como maestra artesana. Sus telas se vendían al doble de precio que las normales, porque tenían un tejido uniforme y un diseño preciso. En una carta, dijo que no tenía prisa por casarse, porque quería terminar un pedido de capas para el monasterio. Añadió que en la ciudad sus amigas se casaban más tarde que en el pueblo, porque necesitaban establecerse. En la carta no había orgullo, solo una simple constatación. El pueblo, tras leerla, asintió. Eso confirmaba lo que ellos mismos ya habían comprendido por experiencia propia. Stepan, el comerciante, desapareció tan silenciosamente como había llegado. Ya no se le veía junto al pozo. Pero a veces llegaban rumores al pueblo de que los comerciantes de la ciudad alababan un molino del valle por su harina fina y sus medidas justas. El escribano Ivo sonreía. Sabía de qué se trataba, pero no anotaba los rumores en el libro, porque el libro amaba los hechos. La justicia llegó de forma imperceptible, no como un castigo, sino como el orden de las cosas. El sirviente que falsificó el sello se quedó en la presa y aprendió a trabajar. El propietario de la presa comprendió que la dureza sin medida se convierte en ruedas vacías y comenzó a consultar más a menudo. El alcalde escuchaba a las chicas cuando se trataba de los plazos del matrimonio. La iglesia no cambió los cánones, pero dentro de los límites establecidos la gente comenzó a respirar con más libertad. Nadie discutía los años difíciles. De todos modos, llegaban y se iban como una crecida. Pero ahora la gente tenía más formas de no quebrarse. El final fue sencillo y claro. En la memoria del pueblo se formó una imagen. La edad para contraer matrimonio no era la misma en todos los lugares y épocas. En una región la unión era temprana, porque la tierra exigía unir los campos y las dotes. En otra era tardía, porque el oficio requería un largo aprendizaje y los comerciantes necesitaban un negocio sólido. En los lugares donde la vida religiosa apoyaba más a las familias pequeñas, los matrimonios se celebraban más tarde, porque las comunidades eclesiásticas ayudaban a las viudas y a los huérfanos.
en los lugares donde la ayuda era escasa y la guerra estaba cerca. Los matrimonios se celebraban antes para que la familia fuera más fuerte. La economía, la demografía y la fe no se contradecían entre sí, sino que tiraban en direcciones diferentes, y cada familia buscaba su propio equilibrio. El pueblo tenía un lenguaje adecuado para ello. No temprano y tardío, sino así es nuestro año y así es nuestra tierra. La justicia residía en que las decisiones se derivaban de la elección de las personas. Marina dejó señales, pero no obligó. Stepan intervino, pero se retiró cuando la gente encontró su cuenta. Milena insistió en la medida. Adelia eligió el oficio. Néstor encontró la fuerza en la atención. Nadie arruinó la felicidad de los demás por la suya propia. Los actos sencillos encajaron como las vigas de una presa. El agua fluyó con uniformidad. Y cuando sonó la siguiente campana de otoño, la gente no pensó en la prisa, sino en que cada hogar tiene su propio círculo, en el que la madurez no es un sello ajeno, sino una elección propia, respaldada por la comunidad y el tiempo. Comprendieron por qué en un lugar sale antes y en otro más tarde, y dejaron de medir la vida ajena con sus palmas extendidas o cerradas. Así terminó la historia, y en ella cada giro fue preparado por un simple detalle: un rosario, una marca en un libro, una vela rota, cuentas, un barco y una cruz, que estaban allí no por belleza, sino para recordar que el camino y la medida siempre van de la mano.